En Nuncios Online recorremos los más valiosos archivos para rescatar las voces que nos dejan mensajes de sabiduría. Archivo de sabias palabras. Un banco virtual que te trae las más interesantes disertaciones, valiosos reportajes, sabios audiolibros y discursos inolvidables. Archivo de sabias palabras. Lo que te perdiste o lo que crees volver a escuchar. Archivo de sabias palabras. En este rescate de archivos valiosos con el ingrediente de sabiduría, voy a hacer un tributo de memoria a una querida amiga, la reconocida neuropsicóloga Cecilia Ortiz, quien falleció en diciembre de 2023. He tenido el honor de forjar una especial amistad con ella durante varios años, particularmente al poder compartir muchas charlas en vivo en la prestigiosa emisora Red 101.5 FM de Mendoza. Y de esas charlas, tanto Cecilia como yo pudimos conservar varios archivos. Creo entonces que es valioso compartir uno de ellos, que además tiene una enorme vigencia. Por las dudas, aclaro que esta charla fue realizada el 25 de octubre de 2022, por lo cual no hay posibilidad de ninguna sutileza o ninguna referencia a ningún gobernante o algún poderoso que esté vigente en la actualidad. El tema que vamos a compartir con la neuropsicóloga Cecilia Ortiz es Efecto del poder en la salud mental. Primera parte. Definamos qué es poder primero. ¿A vos qué te gustan las definiciones? El poder es la capacidad de elegir, ¿no? O de decidir por sobre otras personas, ¿no? Y fíjate que lo importante del poder es que es dado. Nadie nace con el poder. El poder siempre es otorgado y otorgado por alguien, ¿no? Nosotros si pensamos, a ver, en una familia, ¿sí? Que también los papás tienen poder sobre los hijos hasta cierta edad porque deciden acerca de lo que ellos creen que es mejor para los hijos, ¿no? Entonces, ese poder o esa potestad está en parte, bueno, por la nación, pero en parte también por los hijos que obedecen a los padres, ¿no? El tema ocurre cuando los hijos empiezan a sublevarse y a rebelarse, pero ahí ya es otro tema, que no nos atañe hoy. Y en el gobierno ocurre lo mismo, ¿no? En cualquier gobierno, bueno, salvo que sea de facto, en donde hay pocas posibilidades de que ese poder sea otorgado, pero si no, nosotros en las elecciones otorgamos el poder, ¿sí? Con lo cual, lo importante de esto que yo anuncio es, digamos, cuán tramposo es esto de creerse tener o ostentar el poder, porque el poder te lo damos nosotros. Te lo da el pueblo que vos dirigís. Pero o el comandás. pensamiento, tal como lo dijiste vos, es lo que tenemos todos. Exactamente, ¿no? Entonces, y la cuestión del poder, esto de decidir, esto de estar por sobre, ¿no? Y mi voluntad de estar por sobre las voluntades de quienes me han otorgado ese poder, es tan viejo como la humanidad misma, ¿no? Y tiene que ver, te diría, con una capacidad o una característica de algunos humanos, no vamos a decir que todos, porque quizás no a todos nos guste o tengamos deseo o hambre de poder. Tiene que ver con algunos rasgos de personalidad, si vos querés, que se sienten más cómodos o más a gusto con esto de ostentar el poder. Viene o data de la antigüedad, con lo cual acompaña a nuestro cerebro desde que nosotros hemos empezado a pisar esta tierra y va acompañando nuestra evolución o involución según cómo la miremos desde el tema de la palabra poder o desde lo que denota la palabra poder. Entonces, en el año 2008, un neurólogo británico, que de hecho fue ministro de Exteriores de Inglaterra, que se llama David Owen, junto a un profesor, un psiquiatra y profesor de psiquiatría de Estados Unidos, Jonathan Davidson, dijeron, bueno, a ver, ¿qué pasa? Llevemos esto del poder, llevémoslo a ver, estudiemos qué es lo que pasa con los políticos. Y entonces agarraron, mira lo que te voy a decir, desde 1776 hasta 1974, ¿sí? Y dijeron, vamos a ver qué pasó con los principales mandatarios de Inglaterra y de Estados Unidos, ¿no? Y casualidad, -2, todo el resto
había tenido problemas psiquiátricos, ¿sí? Y entonces acá, si hay que dividir aguas, bueno, Owen, los dos sacaron un libro, ¿no? Y lo publicaron. De hecho, en el 2009, en la revista Brain, ellos publican este estudio y además de eso, ellos proponen a quienes de alguna manera editan y reeditan el Manual de Trastornos Psiquiátricos, que es el DSM, que nosotros conocemos ampliamente porque nos sirve para diagnosticar y que vamos por la versión o revisión 5, en donde todo el año se revisan y se vuelven a etiquetar y a rotular, ¿no? los trastornos mentales. Propusieron incorporarlo al Manual de Trastornos Mentales como un trastorno psiquiátrico, ¿sí? Porque ellos han de alguna manera podido delimitar síntomas obligatorios y síntomas secundarios que tienen que ver justamente con este trastorno que yo te voy a contar, que es el que ellos definen, que es el IBRUS. ¿Qué es el IBRUS o el híbrid que nosotros, que ellos empiezan a utilizar y qué es lo que proponen, ¿no? Híbrid en griego tiene que ver con desmesura, ¿no? Y la desmesura en la antigua Grecia era justamente no una cualidad, ¿no? Era correrse de los límites. ¿Y de qué límites me vas a decir vos? De los límites o de los valores morales y éticos acerca de mi accionar, ¿no? Entonces los griegos decían, bueno, si vos caes en este ibris, ¿no? De alguna manera el universo se va a encargar de volverte a tu cauce. ¿Por qué? Porque si vos caes en la desmesura, de alguna manera, herís o haces un daño a tus congéneres. ¿Por qué? Porque estás priorizando tus necesidades. Y eso nada tiene que ver con vivir en la polis o con vivir con otras personas, ¿no? Uh-huh. Entonces, de alguna manera, siempre esto podía autorregularse, ¿no? Y hay un ejemplo muy lindo que es el de Ícaro, ¿no? Ícaro que quería volar, voló, bueno, en su ibris el sol se encargó de derretir la cera y ahí tenés, ¿no? a tu expectativa, ¿no? Entonces, ¿ellos qué dicen? Es cierto que hay algunos mandatarios, y cuando digo mandatarios, ojo, porque también corrámonos un poco de la esfera política y refirámonos también a que el ejercicio de poder puede estar referido a alguien que es dueño o que dirige una empresa, ¿no? Y también podría ocurrir esto. Hay personas que por determinadas características llegan al poder y entonces esto que vos decías recién, esta vorágine en la cual se ven inmersos, hace que se acentúen o por ahí se despierten patologías que venían de alguna manera marcadas genéticamente desde antes, ¿no? Entonces, bueno, nombran el caso de mandatarios como Nixon, que cayó en el alcoholismo, ¿no? Como Roosevelt, que ya venía con un gen y las exigencias de su presidencia hicieron que desarrollara un trastorno bipolar, ¿no? Entonces, el caer en manos del poder y sobre todo el peso de tomar decisiones y de las responsabilidades quizás despierte o funcionen como factores de epicrisis para el desarrollo de patologías que venían de alguna manera acompañando a esta persona, ¿no? Entonces, esto iría por un lado. Pero por el otro lado viene el poder que enferma, ¿no? Es decir, aquellas personas que de repente no eran portadoras de ningún gen de patología y caí en el poder y esto es lo que nosotros vemos cotidianamente cuando, decís, se les subió la mostaza a la cabeza, ¿no? De repente no era nadie, le dimos 2 gotitas de poder y ahora no hay nadie, ¿no? Hay otras palabras que no las voy a utilizar al aire porque me van a marcar, sí, pero nadie puede llegar, ¿no? Uh-huh. Bueno, es un poco esto. Cuando yo me encuentro con un poco de poder y tengo ciertas características de personalidad, bueno, esto puede ser una bomba de tiempo. Entonces, ¿qué es lo que dicen ellos? ¿Con qué tiene que ver esto del ibris? Fundamentalmente con es un síndrome, ¿sí? Si hablamos de síndrome, es un conjunto de conductas que está disparado por la exposición al poder, ¿no? Es decir, que no lo dispara a cualquier situación, sino que lo dispara a una situación en la cual yo ejerzo el poder. ¿Y cuáles son los síntomas obligatorios, dicen ellos? En primer punto, son personas que ven al mundo, o en este caso al lugar hacia el cual ellos ejercen el poder, como una posibilidad justamente de esto, de ejercer el poder, o como un escenario posible en el cual yo voy a ejercer el poder. Este poder, ¿en vías de qué?
se corre de la vía de hacer el bien a aquellos que me han otorgado el poder, sino que pasa a ser el poder para obtener la gloria personal o el renombre personal, o si vos querés, para pasar a la historia, ¿sí? Con lo cual, vamos a ir atando algunos cabos acá. Si a mí me preocupa, ¿sí?, ejercer el poder sobre los demás, pero destinado a perpetuarme en este poder y además en la gloria de este poder, el primer tema que me va a importar es mi imagen, ¿sí? Entonces hay una importancia excesiva de mi imagen, ¿no? Y esto se traduce en que si mi imagen es importante, ¿no?, y además hago un esfuerzo por mantener cierta imagen, digo imagen, no contenido, ¿sí? Entonces empieza a desdibujarse esto del rol. Y empiezo a confundir poder, pongamos que sea el traje, ¿no? Porque en definitiva es una palabra, con quien lo ejerce. Entonces yo paso a ser el poder, paso a ostentar el poder. Yo soy el poder, cuando en realidad no es así. Es una cualidad, si vos querés, que estás, o algo que estás, un trabajo que estás realizando en este momento, ¿sí? Entonces, a partir de esto, si yo soy el poder y mi imagen importa tanto, empiezo a, de alguna manera, desdibujar o correr el límite entre la realidad y mis intereses. Entonces empiezo a priorizar mi interés, que tiene que ver con el quedarme en el poder, con mi gloria, con mi imagen, con lo que ocurre en la realidad. Es decir, confundo, como siempre decimos nosotros acá, el mapa con el territorio. Uh-huh. Y empiezo a perder atención a lo que quien me dio ese poder necesita. Empiezo a desdibujar y a correr eso, ¿sí? Y empiezo a utilizar esa herramienta para buscar mis necesidades, ¿sí?, sin atender las de los otros. ¿Qué ocurre con esto? Si yo empiezo a desdibujar este límite, entonces empiezo a creer que mi palabra es la válida, ¿sí?, que es la posta, digamos, que es lo que debería ser, y la tuya no. Con lo cual, entonces, empiezo a delimitar mi personalidad en función de la arrogancia, ¿sí?, de ser prepotente, ¿no?, de negar la realidad del otro. Uh-huh. Es decir, hablamos también de personalidades que tienen un tinte, si vos querés, más narcisista, ¿no? Es decir, en donde mi ego es. Estos son los rasgos de las personas que caen en esta patología que los autores Owen y Davidson llamaron como ibris. Interesantísimo. Y además todo esto se da en un contexto porque obviamente las personas que tienen estos puestos destacados están a la exposición. Entonces claro, todo esto se potencia, se ve mucho más. Absolutamente. Y a la par, ¿no?, o te diría, en una relación no proporcional, a medida que yo empiezo a caer en esto del egoísmo, del despotismo, de la arrogancia, ¿no? Porque también los autores lo llaman así, el síndrome de la arrogancia, ¿no? Uh-huh. La arrogancia, empiezo a perder o empiezo a alejarme de aquellas cualidades que tienen que ver justamente con la empatía, con el buscar el bien de los demás, con el ponerme justamente en el lugar del otro, con entender y comprender la realidad del otro, ¿no? Es como que mi realidad pasa a ser la válida, la posible, mi objetivo, mi zanahoria, si vos querés, y el del resto se desdibuja. No vamos a decir que se niega, pero sí se desdibuja, ¿no? Entonces caemos en esto, ¿no?, que quienes ostentan el poder terminan encaramados, ¿no?, en la cima o en el vértice de una pirámide, y quienes se lo ostentaron, en definitiva, son quienes lo tienen por derecho propio, quedan debajo, ¿no?, con sus necesidades absolutamente desoídas. Hemos compartido la primera parte de la charla sobre efecto del poder en la salud mental con la neuropsicóloga Cecilia Ortiz. Esto fue Archivo de Sabias Palabras.